diga Vivian es la verdad. Hola amigos, ¿qué tal? Feliz año. Este es el primer programa en vivo que hacemos aquí en La Verdad, ya en este año 2021, un año que esperamos sea muy venturoso, muy próspero, lleno de amor, de solidaridad, de grandes bendiciones que las tenemos siempre. Este país es un país maravilloso que está siempre lleno de bendiciones, especialmente por la calidad de los costarricenses. Nosotros los ticos no podemos perder nuestra idiosincrasia y hacerle honor a nuestros antepasados, gente buena, valiente, trabajadora, que no se apachurran ante las tragedias o vicisitudes de la vida. Así tenemos que agarrar este año con mucha valentía, pero con mucha alegría también. La alegría de vivir, de servir, de estar bien, de tener la posibilidad de surgir. Eso es muy importante. Bueno, hoy, ya sin más preámbulos, de saludos de Año Nuevo, que de verdad se los deseo con todo cariño. El año pasado me fui un poquito impresionada y me motivé a localizar a la invitada del día de hoy para que pudiéramos conversar durante esta hora del programa de un tema que lo tengo pero clavado como una espinita en el corazón, en la mente y en mi hígado. Entonces vamos a ver si hoy este programa ayuda un poquito a sanar esas tres espinitas. ¿Por qué? Porque me enteré el año pasado, tuve acceso a varios expedientes donde lamentablemente nuestras leyes tienen un boquete ahí que permite que una mujer, una señora, una costarricense o un costarricense, pero voy a hablar específicamente de estos casos que me constan, se presenta ante un juzgado de violencia doméstica y con solo su dicho, con solo su manifestación, logra separar a un padre de sus hijos. Y entonces me percaté que la audiencia tardó 7 meses para que le dieran la razón al señor, al padre, que efectivamente todo era un montaje, que se trataba de un atropello a su dignidad, a su vida, y sobre todo atropellando y privando de esa libertad y de ese contacto a un menor de 7 años. Y los derechos del niño y los derechos de las personas y los derechos humanos no existen. Ahí no hubo forma posible de convencer al juez antes de que se diera la audiencia preliminar de que se conociera el caso cuando la ley lo permite. La ley dice, si hay una ocasión, pues, una prueba que permita justificar que la medida interpuesta no procede, pues entonces se puede revocar. Y este señor juez dijo, no, aténgase a la fecha de la audiencia. Mientras tanto, coja todas esas pruebas y a ver qué las hace. Bueno, las pruebas fueron presentadas en su oportunidad y bueno, pero ya las plumas del pollito ya estaban, ¿verdad?, en el piso y ya no se podían volver a pegar. Que le hagan daño a los adultos, uno podría decir, bueno, es un pleito entre adultos, es un conflicto de intereses entre adultos, pero los niños, el daño emocional, el daño colateral que hay en los niños. Pero bueno, eso es apenas uno de los temas que voy a tocar hoy, a conversar con una verdadera experta, defensora de los hombres, que tiene ya una trayectoria, ya es muy conocida y ha sido toda una valiente en enfrentar estos temas, pero ya la vamos a conocer. Ella es la licenciada Eugenia Quesada Montero, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ella es presidente de un Instituto de Defensa del Hombre, que es una fundación, pero bueno, ya es muy conocida y hoy la queremos conocer más aquí en La Verdad. Gracias, Eugenia, por estar aquí, por esa trayectoria, por esos méritos que tenés de tantas horas de alzar valientemente una voz, buscando tal vez un equilibrio o un punto de justicia, digamos, ¿verdad? A sabiendas de que nuestras leyes, como lo descubrí yo ya en carne propia viendo estos casos, tienen unos boquetes, no son unos huequitos, no son unos agujeros, son unos boquetes que vienen a desproporcionar la balanza y que definitivamente habrá que dar una pelea fuerte para equilibrar eso y para que la justicia prive, porque yo no voy a hablar a favor ni en contra de nadie, sino de situaciones específicas donde la balanza
por las propias leyes y las actuaciones de nuestros jueces vienen a inclinarle en una forma negativa, causando un daño de imposible reparación, como decimos los abogados. Bueno, Eugenia, ya, ahora sí te dejo hablar. Bueno, buenas noches. Más bien, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias en nombre de tantos hombres que verdaderamente esperan tener espacios como este, en que tanta gente lo ve, para alzar la voz sobre todas las injusticias que hay en perjuicio de ellos. Esta ley, la ley contra la violencia doméstica, surge después de la convención o como resultado de la convención de Belén do Pará, que era para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Entonces, desde ese momento, la ley está enfocada a proteger a la mujer. Como no se podía específicamente poner solo para la protección de la mujer porque hubiera sido inconstitucional, la ampliaron y se supone que tutela a todas las personas, niños, hombres, mujeres, adultos mayores, todo. Ya en la práctica es otra cosa completamente. Nosotros vamos regularmente a solicitar medidas de protección a favor de un hombre porque le dicen estúpido, poco hombre, tonto en la casa, y entonces el que recibe las declaraciones le dice, no señor, ¿qué mal le dicen? Es que eso no es violencia, vea, en realidad esos son problemas de pareja, búsquese un consejero matrimonial, pero no, eso no es violencia. Va una mujer y con solo que diga, mi esposo me dice que yo no sirvo para nada, que entiende más la mesa que yo, sí señora, y vea, y mejor sáquelo de la casa. ¿Sabe por qué? Porque la violencia va en ascenso, y si usted se deja esta vez, ya después le pega y la puede matar. Mejor sáquelo de la casa. Entonces tenemos que se perdió hasta el principio proporcionalidad. Sacan a ese hombre de la casa quizás a las 11, a las 12 de la noche. Aquí el sistema no está preparado para atender hombres disqueagresores que lo sacan de su casa, ojalá faltando 5 días para que le paguen la quincena, sin un 5. Nosotros en Fundiapo hemos tenido, en la mañana llegamos y hay un hombre durmiendo en el carro al frente. No tenían dónde dormir, o sea, el carro se convirtió en su casa por lo menos hasta que llegue la quincena. Y vamos a averiguar, efectivamente, ya después de varios meses se le levantan esas medidas. ¿Qué pasa en todo ese tiempo? ¿Cómo vamos a resarcir ese daño moral, ese desprestigio que ese hombre tuvo? No pasa. Y lo peor de todo es que cuando la jueza o el juez tiene duda de si hubo violencia o no hubo, pide las pericias, los exámenes, de medicatura forense, el examen psicológico. Esos exámenes están demorando fácilmente 6 meses, 8 meses. Entonces transcurre todo el año en los que tenían que resolverle las medidas de violencia doméstica y ni siquiera salió el dictamen. Entonces ese hombre pasó alejado de su casa, sin hijos, sin nada, 1 año. Y después emiten la sentencia en primera instancia, él va a apelar y ya en tribunal de familia le dicen, no vamos a emitir la sentencia de segunda instancia por innecesaria. Ya pasó el año, ya lo que pasó, pasó, y ese hombre queda inscrito en el registro de agresores 5 años. Y no tuvo ni siquiera el derecho a la segunda instancia como constitucionalmente nos tutela, ¿verdad? Entonces vemos que a los hombres se les están lesionando terriblemente los derechos constitucionales con este tema de violencia doméstica. Y peor aún a los niños. O sea, los niños ni siquiera saben por qué papá de un momento a otro ya no está en la casa. Y óigame qué dramático. A los niños ahora por un voto o varios votos del Tribunal de Familia decidieron que los niños no están cobijados por la ley contra la violencia doméstica, que hay que ir al PANI. El PANI no da las medidas de inmediato. Entonces va el papá con el niño con la cabecita abierta, como lo hemos llevado nosotros, y pedimos que pongan las medidas de violencia doméstica. Esa ley es muy completa en cuanto a los niños. Viene la suspensión de la guardacrianza, inclusive la suspensión de la patria potestad, la posibilidad de que ellos pongan pensión alimentaria. O sea, es completísima. Nunca aplican esa ley en beneficio de los menores de edad.
y legalmente, porque la ley sí lo prevé y no hay nada para que exima a esos jueces de violencia doméstica a inhibirse a aplicar esa normativa. Entonces, todo recae en el PANI y, perdone mi sinceridad, pero todos sabemos que el PANI no sirve para nada y entonces los hombres acuden, entonces, como les dicen, al PANI y llaman a la mamá la ponen enfrente del niño y enfrentan a ellos para que digan, su mamá la agredió. ¿Cuál niño va a tener el valor de aceptar eso enfrente de la madre? Nada. Entonces esta ley de violencia doméstica, además de que es draconiana, va totalmente aplicada de forma inconstitucional. Y si usted de una vez de testimonio empieza porque consideran que cometió delito, va a la ley de penalización de la violencia contra la mujer. Óigame, esa sí es solo para la mujer, es totalmente inconstitucional, porque si a usted, hombre, la mujer intentó matarlo, ahí ya hay un delito, por lo menos habría que investigarlo, habría que testimoniar piezas ante la fiscalía para que lo investigue y aplicarle esa ley de penalización contra la violencia, pero no se puede, porque es solamente, exclusivamente para las mujeres. Entonces, ¿cómo es posible que la equidad la concibamos de esa manera, que tengamos leyes para tutelar nada más a una parte de nuestra población que ha sido agredida? Bueno, Eugenia, nos queda muy claro esta primera parte y voy a hacer una aclaración porque ya nos están aquí escribiendo que en esta conversación que tengo con la licenciada Quesada, en ningún momento he dicho ni voy a decir que estoy en contra de esta ley en los casos en los que las mujeres que son agredidas tengan la posibilidad de ir de inmediato a buscar la reparación de estas injusticias en esta ley. O sea, eso está clarísimo, ¿verdad? Y hoy no vamos a entrar a hablar de la violencia que hay contra las mujeres, porque ese no es el tema. Y es un tema, ¿verdad? Pero estamos hablando de la injusticia que se da cuando es el hombre el agredido, la injusticia que se da cuando el hombre es agredido y no tiene credibilidad, no es aceptada su denuncia, la ley no lo protege, que es lo que estaba explicando ahorita Eugenia, y que además hay un desequilibrio ahí entre las concepciones y hasta que se prueba después la inocencia cuando ya el daño está hecho. Eso es para aclararlo. O sea, estamos hablando de hombres que las mujeres son las que les pegan, los maltratan, los humillan, les gritan, les dicen cosas, ponen a los chiquitos, a los hijos en contra del padre, eso es violencia. Todo eso ahora podríamos, Eugenia, describir un poco la violencia porque, sí, claro, ¿verdad? Y hay hombres que tienen una forma de ser, digamos, sumisa, tranquilos, no contestan, no ejercen la fuerza bruta, etcétera, y son respetuosos y se encuentran en una relación de este tipo y no saben ni siquiera cómo salir. Y además también aman a sus hijos. Hay muchísimos casos, claro, donde aman a sus hijos y un hombre que sale a esas horas, el niño recibe una información la mayor de las veces incorrecta, porque cree que el papá lo abandonó y no entiende que es un problema entre adultos, ¿verdad? Que es un problema entre los padres o a veces que es el padrastro o la madrastra, porque también ahora tenemos ese montón de situaciones que se pueden dar. Pero bueno, esto es para aclararlo y si hace falta hablar de la mujer agredida, eso lo podemos hablar en otro tema, en otro programa, pero hoy estamos específicamente hablando de los hombres agredidos y esta defensa. Voy con esto, Eugenia, ahora nos estabas explicando, pero yo quería, aprovechando este momento, de que hablemos de esa agresión, porque se supone que el estereotipo es que la mujer no agrede al hombre, que la mujer es la que es agredida, que la mujer no agrede al hombre. ¿Podríamos hablar un poquito de eso? Sí, claro, eso es un mito. Lo que sí es cierto es que las mujeres no asesinamos, no matamos en
interacción de violencia doméstica. Es mucho más bajo el índice de androcidios que de femicidios. De hecho, el término androcidio muy poca gente lo conoce y aquí no se ventila la... Pero sí hay casos. Pero por supuesto que hay casos, o sea, el asesinato por violencia doméstica del hombre es un tema tabú, o sea, a nadie le interesa conocer cuántos hombres se asesinaron el año pasado, por ejemplo, en razón de su sexo. Eso ni siquiera es un tema para conversarlo. Vea que ni siquiera la violencia doméstica tenían ni siquiera idea en las estadísticas. Nosotros en el 2012, Fundiapo interpone un recurso de amparo porque en los edificios de los tribunales de San José pusieron no a la violencia contra la mujer. Nosotros nos quejamos y le dijimos a los magistrados que pusieran no a la violencia contra todo ser humano. Y nos dijeron que no, porque de las 50,000 denuncias que habían eran de mujeres. Entonces yo les dije, ¿de dónde sale ese dato? Me dijeron que del Departamento de Estadística del Poder Judicial. Me fui al Departamento de Estadística y no llevaban la estadística por sexo. A partir del 2012 es que empiezan a segmentar esto por sexo y de esas 50,000, 12,000 eran de hombres. Es una suma muy significativa si valoramos el contexto que les dije que a ellos les rechazan por lo menos el 90% de las solicitudes de medida de violencia doméstica. Además, y esto... Para aclarar, Eugenia, medidas de protección, ¿verdad? O sea, que también ellos llegan a pedir protección. ¿Y por qué no se pueden quedar, digamos, si la madre o la esposa o la cónyuge, la compañera, tiene problemas mentales o está en un estado depresivo y está en un grado de violencia y él podría hacerse cargo de los niños y ella ser atendida o algo? Eso no se da, o sea, según lo que yo estuve investigando, esa situación... Cuesta muchísimo, tiene que tener uno muchas pruebas, cosa que pasa a la inversa con nosotras las mujeres. Como la ley dice, si tiene pruebas bien y si no, igual el juzgador está obligado a darle las medidas de protección bajo ese contexto. Pero eso, Eugenia, eso es lo que a mí me parece más... Una barbaridad. O sea, es que... Para hombre o para mujer, que usted ni para hombre siquiera o para mujer, diga sí, pero pruebas. voy a detenerme un momento para explicarlo, para que quede claro, porque tal vez hay personas que no lo saben. A ver, si usted llega a un juzgado de violencia doméstica y dice que viene a poner una denuncia contra la otra persona, no necesariamente puede ser la pareja, puede ser contra cualquier persona, un vecino o el jefe o un compañero. Voy bien. Perdón, la violencia doméstica es como solo tal en el hogar. Sí, exactamente, Okay. Solo los adultos mayores pueden contra cualquiera. Perdón, ahí me enredé, con los adultos mayores. Sí. Bueno, pero la persona llega a interponer la denuncia y entonces dice que el esposo o la esposa, bueno, la pareja, la persona con la que convive, lo agredió, la agredió, o lo maltrató, o lo insultó, o lo amenazó, le enseñó armas, etcétera. Y entonces el juez, aquí como lo está aclarando Eugenia, en principio, de inmediato, aplica esas medidas de protección que son que la persona salga del hogar, se aleje, no permanezca a tantos kilómetros, no llame por teléfono, no perturbe, no intimide, no tenga comunicación ni contacto, digamos, con y no se acerque, el metraje también. Por eso, que no se acerque a tantos kilómetros, etcétera. Pero en ese hogar están los hijos, entonces se supone que debería de haber alguna prueba, algún elemento que le dé un pie al juez para decir que esa señora no hay como una revancha porque se peleó con el marido a poner la denuncia. Bueno, lo cierto del caso es que con solo el dicho de ella, y además puede poner, después aportaré las pruebas, que nunca las aportan porque no las hay. Estamos hablando de los casos donde no existe, ¿verdad? Digamos, el hecho que se está denunciando, que es simplemente revancha. Entonces, ahí es donde lo sacan al hombre de la casa, lo separan de los hijos, le ponen la pensión alimentaria de inmediato y tiene que ver qué hace.
Sí, siendo inocentes, estoy aclarando, siendo inocentes. Exactamente, y ponen regímenes de visita, interrelación familiar. Pero no inmediatamente. Y no pueden. No, pero no y inmediatamente. No, eso es peor porque duran añales en tramitarse los Pero regímenes. ¿cómo va a llegar a ver a los hijos si tiene inmediata protección contra la mujer? El PANI sí ha hecho una buena labor en eso. Doña Ana Teresa León, cuando estuvo como presidenta del PANI, ella sí gestionó esa posibilidad, que el juez fuera enfático en decir que sí podía llegar a recoger a sus niños. Entonces, en derecho de familia, lo que hacemos es que les designamos un grupo de apoyo, que puede ser la mamá, el hermano, el primo, que sea el encargado de acercarse a la casa, recoger los niños y llevarlos donde el papá. Pero esto del grupo de apoyo es algo muy nuevo. No todos los abogados lo conocen, no todos los hombres lo conocen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se quedan sin relacionarse con sus hijos un año. Entonces, sí, pero efectivamente si no lo logran. No, todo lo logran. O sea, realmente está alejando a los padres de los hijos y este problema de la falsedad, de las denuncias, de las solicitudes de medidas de violencia doméstica, tiene raíces muy grandes porque en realidad no reciben ninguna sanción por haber mentido, por haber denigrado, por haber difamado. Nosotros hemos intentado poner querellas de calumnias y difamación. No son aceptadas, definitivamente. ¿Porque no cuál lo es la ven, argumentación? porque la mujer se sintió agredida. Entonces, como en penal, derecho penal, lo que cuenta es el dolo, ella no tuvo esa intención, supuestamente, de difamar a su pareja, sino que ella lo percibió como una violencia, como un acoso, como una agresión. Entonces queda en el ámbito totalmente subjetivo y como tenemos este apoyo exacerbado a la mujer, entonces definitivamente no hay causa, no hay calumnia ni difamación porque ella así lo sintió, no hay dolo. Eugenia, las pruebas. Yo te quería preguntar por las pruebas. Las llamadas por teléfono, los WhatsApps, los mismos testimonios de los hijos, de los vecinos, todo esto. Esa valoración de esa prueba, ¿cómo se aceptan? ¿Cómo la están aceptando los juzgados de violencia doméstica? Los juzgados de violencia doméstica, claro, no podemos perder de vista la cantidad de mujeres que han muerto víctimas de violencia doméstica, estamos de acuerdo, y es un problema que definitivamente hay que buscarle solución, pero en este caso todo el acervo probatorio que uno como defensor del hombre pueda presentar totalmente empalidece contra lo que la mujer diga con sus dos testigos. ¿Por qué? Porque ahí inmediatamente opera el indubio pro agredido. En caso de la menor duda del juez, aplican las medidas. Entonces es pero la mujer, ¿qué es lo que lleva? ¿Dos difícil. testigos? La mujer lleva un testigo o dos y ellos dicen, sí, un día yo vi que él llegó muy malcriado y le dijo, la comida, o que ni siquiera nos saludó y entró furibundo y él tiene un carácter muy bravo y él es esto y él lo otro. Y cuando mienten, generalmente uno percibe en la audiencia que todo es un complot entre las mismas amigas, pero el juez es tan temeroso de que haya un ápice de posibilidad de que esa mujer sea agredida y que posteriormente sea asesinada, que definitivamente dejan las medidas de protección vigentes por un año. Entonces, ¿cuál es la garantía procesal que tiene un hombre frente a todo este bloque de presunción? Ya al hombre se le concibe, y así lo hemos visto en varias redacciones, se le concibe que él es por genética agresivo, que es violento. Entonces, porque su naturaleza es de la fuerza bruta, violento, cuando agresor. Vemos que ¿no? miles de hombres más bien son víctimas. Pero si eso ha venido más bien cada vez consolidándose, que el hombre quiere tener una nueva paternidad, una nueva masculinidad, integrarse. Es un doble discurso, porque por un lado les dice el rector de todo lo que es atinente a la mujer, hombres para adentro, mujeres para afuera, encarguémonos los hombres de todo lo que es de los niños, y las mujeres salgamos a realizarnos como profesionales y todo eso. Pero por el otro lado, no ha variado para nada la imagen que tenemos de hombre. Todavía, pese a que los hombres
tienen miles de demandas de regímenes de visita porque están deseosos de ver a sus hijos y de ejercer la guardacrianza. Ha cambiado, el hombre ha cambiado, pero todavía la sociedad ni el sistema judicial ha logrado absorber ese cambio. Entonces todavía se le concibe nada más como un ser casi irracional que reacciona nada más por medio de violencia, que es la única forma que ellos tienen como para resolver sus problemas, y que el machismo es lo que predomina. Ni siquiera en una cuestión de violencia doméstica se entra a conocer, digamos, patologías psicológicas, que eso es, nosotros tenemos muchas personas, muchos hombres que son esquizofrénicos, y cuando son sancionados para que vayan a la cárcel por incumplimiento de medidas, necesitaríamos que fueran a PENCOL, que es, como para ponerlo en lenguaje coloquial, como una cárcel, pero con medicados, como decir un psiquiátrico, pero es cárcel, ¿verdad? Entonces necesitamos que esa gente vaya ahí, porque ellos no golpean, no matan por machismo, matan porque tienen una enfermedad. Sí, una enfermedad mental. Entonces, todas esas patologías, todos los diferentes Pero en la razones, estadística entran como violencia doméstica. punto. De eso no vamos a nada más. Y el hombre entonces sigue siendo encasillado en que es machista. Y entonces ha costado mucho que lo conciban como víctima. Vea, de las experiencias más terribles que yo he tenido en el ejercicio de presidenta de la fundación, una vez fuimos porque un hombre estaba siendo agredido, pero a palos. Y llamamos al 911, llega la fuerza pública y yo les digo, él es el hombre agredido. ¿Y dónde está la señora? Le digo, la señora está adentro, pero vea, está la persona agredida, déjeme darle los datos. No, vamos a ir a hablar con ella. Vienen y salen y me dicen, no, ella dice que él es el agresor. Bueno, tal fue la discusión que al final nos llevaron en la perrera al agredido y a la suscrita. Así es como se trata. Ya a nivel de fuerza pública ni siquiera tienen el conocimiento, no hay un protocolo para tratar al hombre agredido. No. Ahí en eso, la práctica nos refiere a esas situaciones. Eugenia, ahora vamos a volver sobre el tema, pero quiero que incorporemos el tema de la pensión alimentaria, que ese es el otro gran tema. Con la pandemia, muchos hombres, padres de familia, no han podido enfrentar adecuadamente la pensión que estaba fijada. Entonces, hay una gran cantidad de apremios porque no tienen los ingresos. ¿Cómo se está enfrentando esto y cuál es la experiencia que tienen ustedes? ¿Cuáles son las resoluciones judiciales que se están emitiendo en estos casos? Porque nadie está obligado a lo imposible. Esa es la primera máxima razonable. Si yo no tengo trabajo porque me lo suspendieron, ¿cómo voy? Entonces, claro, la madre dice, eso no es mi problema, vea, busque a ver cómo resuelve el problema, pero su hijo tiene que comer. Sí, pero yo le puedo dar, si mi pensión era 100, yo puedo buscar 10 o 20, pero no puedo buscar los otros 80 para ajustar los 100 porque no puedo, porque estoy en un oficio que no es el mío, que no conozco, que tengo que salir y que hay una competencia por una plaza laboral o lo que sea. Entonces, el principio de razonabilidad, o sea, si yo puedo pagar 20, ¿por qué no me dejan pagar los 20? O si puedo conseguir dentro de 15 días 30, o una flexibilidad por la pandemia y por la suspensión de los contratos laborales. ¿Qué está pasando con eso? Vean, en el tema de pensiones alimentarias se aplica lo que desafortunadamente un expresidente dijo en plena campaña. Dijo, en el tema de pensiones, las pensiones se pagan y punto. Y eso no es así. Hay muchísimos grises que los diputados en primer lugar no quieren conocer, se niegan a conocerlo, y los jueces también se han hecho de la vista gorda. ¿Qué es lo que pasa? En esta etapa de la pandemia quedó clarísimo que los derechos de los hombres aquí no existen, no se respetan. Muchos les redujeron su jornada, los despidieron, y ellos presentan los incidentes de rebajo, que es la herramienta jurídica pertinente
para acomodar esa pensión a la nueva realidad. Temporalmente, incluso, ¿verdad? Porque Se podía hasta temporalmente, sí, lo que pasa. porque después si esto pasa, Dios O si primero. encontraban otro trabajo, todo Sí, eso. sí, hasta mejor, hasta si encuentran Pero, otro trabajo. ¿qué pasó? El Poder Judicial ha sido muy ágil en implementar hasta aplicaciones para el celular para que las mujeres pidan, o en la parte actora, apremio corporal. Todo lo que es meter el hombre a la cárcel ha evolucionado, pero de una forma maravillosa. Pero no están aplicando una óptica preventiva, más bien, en lugar de haber puesto en marcha un plan de contingencia para absorber todos esos expedientes que se vinieron en oleada de incidentes de rebajo, sencillamente están colapsados los juzgados de pensiones. Y la semana pasada fui a una audiencia en el segundo circuito judicial de San José, Guadalupe, y me dijo la jueza: licenciada, antes de que me interponga un recurso de amparo, porque ella sabe que yo los pongo para justicia pronta y cumplida, sepa que este juzgado está colapsado y los recursos son limitados. Esta sentencia de primera instancia le va a llegar a usted dentro de 4 meses. Entonces yo le dije: señora jueza, entonces usted pretende que yo le diga al usuario que no se preocupe, que va a ir 3 meses a la cárcel porque la pensión definitivamente no la puede pasar, no la puede pagar, pero el juzgado no está en capacidad para resolverle en ese término. Así es como los tratan. O sea, si no tiene, no nos interesa porque dura lo que tiene que durar y punto. Pero todavía más lesivo fue el tema del aguinaldo. El aguinaldo en materia laboral, todos sabemos que se paga 1/12 por cada mes trabajado. Pues esta gente que trabajó escasos 2 o 3 meses tenía que haber pagado, los obligan a pagar el aguinaldo completo. Sí. Entonces, ante esa incongruencia, nosotros presentamos a los señores diputados un proyecto de ley para que hubiera una congruencia con eso, como lo hizo la diputada Ivonne hace años con la fecha de pago. El proyecto de ley a ninguno le interesó. O sea, realmente el que el hombre vaya a la cárcel por pensión alimentaria, aun cuando, como usted bien lo dijo, es por imposibilidad material, a nadie le interesa. Políticamente es el peor negocio. Estar del lado de los hombres y lograr una equidad hacia esa parte de la población, a ninguno le interesa. ¿Por qué? Porque es tachado de machista y es lesionado. Pero Eugenia, es que se presume culpable, ¿verdad? O sea, dejó los hijos botados, ya hizo otra familia, sí. está con otra mujer, y a esa sí le da, y a esa sí tiene que mantenerla porque ahí vive, y él tiene un estigma, o sea, ya de fijo. Yo entiendo que hay casos de todo tipo, ¿verdad? Pero no estamos hablando hoy, y quiero que quede muy claro, no estamos hablando hoy de los padres responsables, irresponsables, de los padres vivos, que tienen hijos huérfanos, ¿verdad? O niños huérfanos de padres vivos. No estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de la injusticia, cuando hay un padre bueno, responsable, que incluso le puede decir a la mujer: si estás pagando por cuidar a los chiquitos, yo los puedo cuidar. Exacto. Mientras usted va a trabajar, si usted le va mejor, en buena hora, qué dicha, pero no es el castigo, no es el... Es que eso es lo que la sociedad está engendrando y eso es lo que el Poder Judicial... Y más violencia. Porque, a ver, Eugenia, ¿cuántos hombres tienen que esconderse? Primero, la fuga. Y no les llega nada. La fuga es un estado mental, ¿verdad? Terrible porque anda en fuga, porque no quiere ir a la cárcel y no puede pagar. Porque nadie le presta. Porque además llegan de la mamá, donde los suegros, donde sea, no seas tan irresponsable. ¿Qué quieres? ¿Que el chiquito no coma? Sí, o sea, entendemos, los niños tienen que comer, pero son casos a veces donde falta un poco de comprensión o un poco de ecuanimidad para entender que hay que buscar civilizadamente una solución al problema. Y hasta las empresas están discriminándolos. Muchas empresas, como saben que tienen la restricción migratoria, vienen las transnacionales y donde ve que tienen pensión alimentaria ni siquiera los contratan. Entonces, abrámosles oportunidades
a los que están desempleados, no sencillamente eliminémoslos, mandémoslos a la cárcel y olvidémonos de ellos, porque eso es acrecentar el problema y el costo de cada premiado alimentario en cárcel es más de 800,000 colones mensuales. Entonces, por Dios, si tienen una pensión de 100,000 colones, ¿cuál es el beneficio de tenerlos en cárcel con el alto costo que representa para el Estado y no hacer una política ya de empleo para los obligados alimentarios que en su gran mayoría ni siquiera tienen preparación? Usted va a la cárcel y se encuentra hombres que ni siquiera supieron leer la demanda ni se pudieron defender, porque esa es otra cosa. La parte actora tiene el beneficio de la defensa pública y los hombres van a las audiencias, la mayoría de ellos que no tienen recursos, no puede pagar un abogado, van desprovistos de asistencia legal. Sí, pero hagamos la traducción. El hombre no tiene abogado y la mujer tiene defensor público, ¿verdad? Ellos van sin que nadie los defienda y la jueza o el juez siempre asume la postura de el interés superior de la persona menor de edad. ¿A usted le parece poco darle a su hijo una pensión de 150,000? Es su hijo, usted tiene que buscar lo mejor para su hijo. Pero vea qué interesante, nosotros que trabajamos con población de bajos recursos, el salario promedio de ellos es de 300,000 colones. Entonces, como me dijo un juez muy acertadamente, dijo un día, estoy repartiendo miseria. Y es cierto. Ni el hombre está viviendo decentemente si lo que le queda es 100,000, ni la señora tampoco está atendiendo a sus 3 hijos con una pensión de 120. Entonces, ¿qué es lo que estamos violentando? El derecho al trabajo digno que lo consagra nuestra constitución política. Entonces, a la postre, el gran responsable es el Estado, porque estamos teniendo salarios de hambre y nos exigen pensiones porque las juezas sí sacan el cálculo, cuánto es el mínimo que tiene que tener una persona para sobrevivir decentemente, van más o menos los 4,000 colones y usted, señor, no está dando ni el mínimo para que su hijo viva decentemente. ¿Pero qué hacemos? Si muchos comen ahora un turno al día o 2, tenemos un altísimo índice de suicidios de hombre. ¿Quién está pendiente del alto suicidio? ¿Cómo ha ido incrementando el suicidio en los hombres? Nadie, ni el informe del Estado de la Nación, ni nadie de gobierno está pendiente, ni siquiera la Defensoría de los Habitantes. Nosotros en esta pandemia recibimos comunicaciones de un suicidio de hombre por semana. Eso es una suma muy alarmante. Este muchacho que recientemente se subió a los cables ahí en Limón, ¿qué es lo que hizo todo el mundo? Burlarse de él. Ya la vida del hombre sencillamente no vale. Entonces, todo este contingente de hechos nos preocupa muchísimo porque con qué posibilidades entonces sale a enfrentar estos hombres la posibilidad de ser un buen proveedor. Y esa es otra cosa, si él no es buen proveedor, recibe una sanción moral no solo de su familia nuclear, sino también de amigos y de todos. Sos un fracasado. Pero, a ver, Eugenia, tengámonos un momento ahí porque, a ver, usted se metió, usted tuvo esos hijos, ahora a ver qué hace, usted no puede andar haciendo otro hogar, otra familia, teniendo otros hijos. ¿Cómo enfrentar esa situación? ¿Verdad? ¿Cómo enfrentarla cuando además no tiene empleo? ¿Verdad? Porque entonces tiene una culpa del fracaso de un matrimonio, de un hogar y desequilibra al otro que está tratando de rehacer, con todo derecho, rehacer su vida, máxima si ya está divorciado, etcétera. ¿Cómo hacer eso y cómo conciliar eso con las políticas públicas que tiene este gobierno en defensa y en apoyo de la familia como tal? Porque esta es una familia y esta otra es una familia. O sea, estamos hablando de 2 familias donde está involucrado de una persona en las 2 familias, ¿verdad? Pero mantiene esa atadura y en la otra atadura y no puede, y es censurado públicamente porque usted tiene que responder, tiene que hacerlo. Pero bueno, en tiempos normales uno podría decir, bueno, tiene que trabajar y tiene que ahorrar y no puede gastar y no puede darse un montón de lujos porque tiene una responsabilidad. Pero en tiempos del COVID, con lo que está pasando, es donde yo me pregunto qué política pública se está aplicando y judicial también para que estas personas no se vuelvan locos, porque realmente es demencial.
O sea, que le lleguen a usted el 31 de diciembre a tocar la puerta, a llevárselo privado de libertad donde está con la otra familia, porque usted no, porque esta familia tal vez le está ayudando, porque convive ahí, la esposa es un poco más comprensiva en esta situación, pero esta, ahí estás pasando el fin de año y no estás atendiendo. Ahora, en el caso de los niños, pero de una vez para darte la palabra, Eugenia, en el caso de una mujer que la pensión es para ella, que tiene empleo, que tiene bienes, que se dejó el Ken, ¿cómo es la historia? Que se dejó todo el carro, el Ken y la Barbie, que se dejó el carro, la llave. Se dejó todo, es un chiste muy malo, que se dejó todo, ¿verdad? Y los hijos están grandes y tal, pero el señor, a la hora de firmar el acuerdo de divorcio, se compromete a una pensión, ¿verdad? Porque es parte de los acuerdos, es válido. Pero viene el COVID, pierde el empleo, no tiene empleo y le tiene que dar la pensión y ahí no hay misericordia para él. Sí. Y va privado de libertad. O sea, eso yo considero que es una injusticia. O sea, no, es una barbaridad inhumana. O sea, uso la palabra injusticia, pero me parece que es también algo abusivo, ¿verdad? Que fomenta estados de violencia. Yo creo que una persona se debe enojar. Se desquician, sí. O sea, para usar una palabra, se enoja, no sé, se desquician, sí, porque no entienden por qué esa situación. Sí, esto que usted apunta es muy interesante porque ya el problema no es de hombre y mujer, ya que estamos involucrando que son las familias. Entonces ya eso trascendió el sexo. Entonces no podemos ver el tema de pensiones alimentarias como hombres contra mujeres, porque realmente no es así. A nosotros nos llega la mamá desesperada, la segunda esposa diciendo, vea, yo soy la que estoy trabajando y yo soy la que le estoy pagando la pensión a la otra señora. Pero ¿qué pasa? Que en las Navidades mis hijos no reciben nada. Entonces ellas dicen siempre, aquí hay hijos de primera y segunda categoría. Si alcanzó para los primeros, perfecto, y para los míos, nada. Porque esa es la amenaza de la privación de libertad, los obliga. Todo, sí, o sea, uno le da todo con tal de no ir a la cárcel, ¿verdad? Pero está bien cuando hay responsabilidad, cuando el hombre tiene el dinero, cuando no paga. Yo estoy de acuerdo, vaya a la mazmorra y púdrase ahí, pero... Eso es un mito, o sea, el que dice que teniendo la plata no paga la pensión, es mentira. Yo no he conocido un solo hombre que teniendo la plata ahí en el banco que gane 3 millones, él no da la pensión. ¿Sabe por qué? Porque está también la deducción salarial. Entonces, si no paga, va y le deducen del salario. Es muy difícil que un hombre no teniendo la plata, o teniendo la plata, perdón, no pague la pensión. O que viva amenazado de ir a privarse de la libertad. Nadie puede soportar esa presión. Ellos realmente entran en un estado de locura cuando ven que no pueden ir ni siquiera a la farmacia porque ahí está la patrulla, les hacen fijos. Yo creo que difícilmente alguien puede soportar esa presión y no pagar nada más porque no me da la gana pagar. Yo lo que creo es que hay falta de estudios. O sea, aquí nadie ha estudiado el problema de pensiones alimentarias desde la óptica del hombre. O sea, a ver cuántos realmente tenían ese dinero y no pagaron nada más por celos, por capricho, como creen que es lo del machismo. No. Les repito, aquí lo que hay es falta de recursos, o sea, ellos ganan tan poquito que es una lucha entre si les doy 50,000 colones y yo me dejo otros 50, pero la pensión era de 100,000, entonces igualmente tengo la orden de apremio, entonces aunque den un poquito, igual van a tener la orden de apremio, entonces ¿qué dice? Mejor no le doy nada. Y esa es la peor solución para ambas partes. Entonces tiene que haber un ente mediador que realmente venga a conciliar eso. Ok, vengan, les hacemos una audiencia verbal, vea, él solo le puede dar 50,000 colones porque en este momento está ganando 200,000, acomodémonos a eso. Pero no hay interés. No, pero la mujer dice que no. La mujer dice que no. Que no es mi problema. O sea, usted tuvo estos hijos, ve a ver cómo hace. Pero también nos han educado. Pero ante ese argumento, ¿qué procede? Ante ese argumento. Usted tuvo estos hijos, ahora va a ver qué hace. Así se los dicen los jueces. No le alcanza,
búsquese otro trabajo. Ya tengo 2 trabajos, búsquese el tercero. Eso no es problema de su hijo. Usted fue responsable en tener otro hijo. Usted es su responsabilidad. Ve a ver cómo consigue los recursos. O sea, oblíguelo a lo imposible. Entonces ellos dicen, entonces nosotros no tenemos derecho a rehacer la vida. ¿Y qué pasa cuando mi esposa o mi ex esposa fue la que fue infiel y me dejó? Entonces ahora los hombres están queriendo ser ellos los que crían a los hijos. Y entonces se les sanciona porque los hombres quieren criar los hijos para no pagar pensión. O sea, no hay forma de quedar bien. Si ellos quieren asumir la crianza, entonces es para quitarse la pensión. Y no, señores, o sea, hay padres ahora que están enamorados de sus hijos y son excelentes padres, excelentes criando sus hijos. Pero bueno, el problema es que el hombre se le ha satanizado. Entonces, si él no paga la pensión completa y viene un incidente de rebajo o de exoneración, que es otro tema, por ejemplo, para las esposas, ¿cómo es posible que nosotros tenemos casos en los que la mujer tiene 2 profesiones? El hijo mayor ya es médico y gana su buen salario. Tiene un condominio de lujo, un BMW, y va a la audiencia y dice, sí, este BMW yo me lo compré de lo que me ha ido quedando las pensiones. Se supone que la pensión es para satisfacer las necesidades prioritarias, no para darte esos lujos. Y ella aún así demanda al ex esposo por pensión alimentaria, y él, siendo médico, tampoco le pone el levantamiento de la restricción migratoria, y él tiene que ir a seminarios y congresos, no lo deja salir del país. Entonces, ¿eso qué es? Eso es maldad. Eso es realmente una falta de cultura en las mujeres. Yo pienso que el INAMU debería ser una campaña no solo de defensa de los derechos de la mujer, sino también debe inculcarnos esa solidaridad, ese entendimiento. No, Eugenia, aquí ya vamos a tener una pequeña discrepancia. Cuando una mujer le dice, ahora sí vas a saber lo que es pelear, reverendo, bueno, no puedo decir la palabra. Ajá. Ahora sí vas a saber, ¿verdad? Y entonces esos sentimientos son terribles, son tremendos. Ahí no hay nada no hay razón, no hay nada. O sea, es una condena de muerte, o sea, es una sentencia, perdón. Sí, pero esa es la peor violencia doméstica, y eso en ningún juzgado lo sanciona. Ninguno. Aquí tenemos mujeres que los acosan, los vuelven locos con mensajes. Usted va y pide medidas de protección porque ella lo está acosando con la pensión, que todos los días le dice, hoy te voy a poner la orden de apremio, vas a ver, te van a pescar y vas a ir a la cárcel, te voy a ver podrido en la cárcel. Usted va y denuncia eso como violencia doméstica, porque es violencia psicológica y grave violencia psicológica, y no les dan. Pero además, medidas. ahora vamos al otro punto. Los hijos escuchando, inmersos en el tema, involucrados, llenándose también de sus sentimientos, donde ella les dice, hoy comen por mí, no por su papá. O sea, su papá, ve dónde está, allá, taca, 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 allá está, pero aquí no está. Y yo soy la que los estoy dejando, la que no los voy a dejar morirse de hambre. Exactamente. O sea, ese tipo de cosas. Y los niños tampoco entienden esas situaciones. No, los niños definitivamente son los más lesionados dentro de estas familias disfuncionales y de esta agresión, como usted bien lo dice, que estamos hablando hoy de la agresión al hombre. Digamos, cuando viene el aguinaldo, el papá queda como si no les dio nada. Mamá fue y compró conmigo la bici, los carritos, y muchos niños llegan y dicen, papi, tú no me diste nada. Y le dice, sí, mi amor, es que yo le di la plata a tu mamá. No, mi mamá dice que todo lo compró ella. Entonces, ¿qué ganamos las madres con envenenar a los hijos en contra del padre? O sea, si supieran el grandísimo daño que les hacen a estos niños y lo que les cuesta después manejar adolescentes envenenados contra el padre, no lo harían. Pero por eso no hay una proyección, no hay una educación
de índole familiar. Es que esto se debe tratar tal vez no como mamá contra papá, sino en un entorno familiar. Pero la realmente, materia de educación para la vida en familia la quitaron, ¿verdad? sí, porque ahora prefieren mejor escoger del currículum escolar. qué sexo vamos a tener. Muy particular la posición, ¿verdad? Pero el hecho es que, por ejemplo, el INAMO iba a ser el Instituto de la Familia y en cierto momento se torcieron las cosas y quedó nada más como INAMO. Y no podemos sencillamente tratar la problemática familiar desde una óptica tan parcializada, porque hay casos en los que verdaderamente mamá tiene razón, otros papás, pero somos una familia, es un engranaje que tiene que trabajar bien. Y eso, y conste que esto, cuando yo lo digo, creen que yo estoy diciendo que estoy justificando la violencia doméstica, pero no es así. Muchas veces los hombres se van agotando, se van enloqueciendo de tanto agresión verbal, tanto insulto, y reaccionan violentamente. Entonces, bueno, se podría considerar como una provocación, pero que sea en los dos sentidos. Tanto provoca el hombre a la mujer como la mujer al hombre. Volvemos a lo mismo. Entonces no es algo que se tenga que tratar de forma separada. Nosotros en la fundación hacíamos reuniones y poníamos a interactuar hombres y mujeres. Y somos diferentes, definitivamente. Las mujeres a veces decimos no cuando queremos decir sí, y nosotras mismas nos gozamos de todas las particularidades que tenemos las mujeres. Los hombres no entienden eso. Entonces, viera qué bonito, porque ahí los hombres aprendían poco a poco a conocernos a las mujeres y al revés. Y si usted conoce a alguien, puede tener una mejor relación. Pero todo esto ha desaparecido. Aquí el punto es peleen, agrédanse. Bueno, el control de la ira y tanto manejo, digamos, de esas personalidades agresivas que se tornan de esa agresividad una violencia desmedida de los dos lados, ¿verdad? Entonces ahí también es donde debe intervenir un esfuerzo, digamos, de apoyo psicológico, psiquiátrico, porque eso, lo que decías al principio, se traduce en enfermedades mentales, ¿verdad? Que a la postre son las que vienen a generar todavía más violencia, y eso se da. Pero también, Eugenia, te quería preguntar por la violencia sexual, que hay un ascenso galopante también en esto, porque, bueno, tenemos una inyección permanente en las películas, en los videos, en todo. Hace pocos días me senté con mi familia a ver una película y nos pareció vacilón el título, y entonces la ponemos y estaban mis sobrinos y todo. Los primeros minutos era únicamente sexo, para que ya entrara el argumento de la película. Y yo me preguntaba, ¿qué necesidad tenía el productor o el cineasta de abrir la película con esas escenas de sexo tan violento, tan exagerado? Es el gancho para todo ahora. Y yo decía, pero bueno, eso no tendrá que ir cambiando ya, porque ya más bien aburre, más bien... No, pues sigue siendo y va todavía increciendo, todavía más. Pero entonces ahora escuchamos con mucha frecuencia que la mujer dice que su pareja, ya sea el novio, el esposo o el compañero, la violó. La violó. Entre compañeros, entre amigos, la violación. También lo vengo a citar aquí porque sin pruebas, ¿verdad? Donde vienen las acusaciones y es un calvario esto, ¿verdad? O sea, mantener a una persona acusada por violencia, donde es nada más el dicho mío, esperando el proceso y que la fiscalía investigue. Esa es la ley de penalización de la violencia contra la mujer, es 0 pruebas y va para la cárcel. Sí, bueno, eso quería hablar. Esa es la herramienta jurídica que tenemos las mujeres. Entonces, definitivamente estamos muy mal, porque no podemos pensar en meter al hombre en la cárcel para todo. O sea, esa es ahora la solución, que si hay un piropo en la calle, y oiga qué contradictorio, un piropo más bien es algo bonito, o sea, que le digan adiós muñeca. Ok, eso usted lo puede tomar como una agresión, un perjuicio, lo que sea. Entonces, no, es acoso. Bueno, acoso. Entonces, por eso va a la cárcel. Vea, nosotros, nos refieren los hombres, el temor que ellos sienten de viajar en un bus
o en un tren cuando van llenos de gente. Dice, vea, en un frenazo yo quisiera como desaparecerme porque ya veo dónde está en la siguiente parada de buses la policía esperándome porque alguna la toqué, porque rocé el codo contra algún pecho de ella. Es impresionante el nivel de tensión con el que nosotros viajamos. Eugenia, ahí cuando hay razón, pero, o sea, cuando no hay razón, pero cuando hay razón, ojalá que la policía esté ahí. O sea, es que estamos hablando de los casos que por no. eso, quiero ir aclarando, porque ya me imagino ahí donde están un montón de víctimas en este momento diciendo, ay, ya me gustaría que fuera usted. No. Por Estamos supuesto que totalmente de acuerdo. O sea, si hay un agresor ahí que se luce en el bus, pues que ojalá que se lo sí. lleve, y, o sea, que te caiga todo el peso de la ley. Pero ese no es el tema hoy. El tema es cuando es inocente y por hacerle un daño, entonces se da esta situación. Eso es Sí. donde un daño irreversible, porque ya después para qué cuando se le juzgue y se le declare inocente. Es el dicho popular, pagan justos por pecadores. El problema es que el pago es demasiado alto. O sea, la humillación, esta gente pierde hasta su hogar. Cuando alguna mujer sintió que, y ya todas estamos como preparadas o alertas para que si me toca fue adrede. Ya no existe, digamos, la idea de que pudo haber sido de forma involuntaria. No, ya es exactamente porque este es un depravado. Entonces, eso es lo que tenemos que ir cambiando, porque ya no podemos seguir viendo, satanizando tanto al hombre. O sea, que es un agresor, que siempre va a querer ultrajarnos, que siempre va a ser un tocador, que es un pervertido. Realmente eso es lo que tenemos que ir evolucionando. Bueno, Eugenia, se nos acabó el tiempo y bueno, yo quería ponerle un montón de ejemplos que tengo, ¿verdad? De las grandes injusticias, pero bueno, esperamos que esto vaya entrando en lo que llamó su santidad Juan Pablo II la civilización del amor, donde entendamos que hay que respetar y que no se puede hacer tanto daño. No se puede vivir con tanto veneno, como dice la canción de Shakira, ¿verdad? Y que demos todos juntos como sociedad, como país, la pelea porque se haga justicia. Y cuando las cosas están mal, que caiga todo el peso de la ley. Claro, pero cuando no, que se tenga claro que hay que buscar soluciones lo más pronto posible. Investiguemos un poquito. Así es. Sí. Muchas gracias, Eugenia. Te deseo todo lo mejor y gracias por esa labor que usted realiza. Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo y vamos a invitar a la licenciada Eugenia Quesada que sigamos conversando sobre estos temas tan importantes. Un saludo a nuestra compañera intérprete de lenguaje lesco que nos acompañó el día de hoy en este programa. Los espero, si Dios lo permite, el próximo lunes con un programa más de La Verdad completamente en vivo aquí en Extra TV. Buenas noches y de nuevo gracias, Eugenia. Muchas gracias a usted. Reunir lo mejor, reunir lo mejor, brindar una opinión por Costa Rica, la verdad. Y lo que diga Vivian es la verdad.